Hola, soy el doctor Jorge Acosta y quiero explicarles cómo entender la crisis de las ISAPRES. Para eso, en primer lugar, tenemos que saber cómo se calcula el precio del plan de salud que pagan las personas que están en ISAPRES. Se compone por la multiplicación, ¿cierto?, del precio base de cada uno de los planes por un factor, ¿ya?, que es un número que va a depender de las características de las personas, como por ejemplo la edad. Eso hace que tengamos lo que tantos conocen como la tabla de factores, que va a determinar, según las distintas edades, los distintos números por los cuales se va a multiplicar el precio base. Además, se le va a agregar la prima GES, que consiste en el valor por el cual, ¿cierto?, se consideran todas las prestaciones de casi 90 patologías GES, como la diabetes, la hipertensión, el asma, el hipotiroidismo. Y eso se repite en cada una de las cargas que están en el plan de salud, es decir, el padre, la madre, los hijos, para el plan completo a nivel familiar. Esto es importante porque con esos conceptos vamos a poder entender lo que sucede después en la cronología de lo que ha sido denominada como la crisis de las ISAPRES. Esto parte del año 2005, cuando la ley de ISAPRES establece una tabla de factores que podrán determinar cada una de las ISAPRES y no se establece una única tabla de factores para todas y cada una de ellas. Por lo tanto, existía la libertad de determinar una tabla de factores prácticamente para cada persona o para cada grupo familiar. Incluso a estas alturas se permitía, ¿cierto?, la diferencia entre hombres y mujeres. Ya habían factores para hombres y factores para mujeres, factores según prácticamente cada una de las distintas edades. El año 2010, el Tribunal Constitucional sostiene que es inconstitucional que las tablas de factores discriminen, básicamente porque estaba en contra de los principios de igualdad ante la ley, de protección de la salud y de la seguridad social. Y por lo tanto establece que serán los órganos colegisladores, es decir, el legislativo y el ejecutivo, los que deberán resolver este problema de política pública para no generar al mismo tiempo un colapso del sistema si de la noche a la mañana se determinaba que todas y cada una de los planes de salud en la práctica eran inconstitucionales y por lo tanto le traspasó a los órganos colegisladores, el legislativo y el ejecutivo, esa responsabilidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entre el 2010 y el 2019 hubo una serie de proyectos de ley de los distintos ejecutivos y oposiciones que hubo en esa época, pero ninguno prosperó. Y pasaron casi 10 años entre los cuales no se aplicó con una nueva política pública lo que había determinado el Tribunal Constitucional. Por eso, ese año, el 2019, la Superintendencia de Salud determinó que a través de una circular, que era la número 343, se fijaba una única tabla de factores nueva que pudiera servir para todos los planes de salud nuevos y establecía que había una igualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto no se podía hacer esa discriminación que se hacía originalmente en la tabla de factores. Hombres y mujeres deberían tener el mismo factor. En segundo lugar, se ampliaban los rangos etarios, por ejemplo, entre los 0 y los 20 años y mayores de 65 años, todas las personas en ese mismo grupo y no haciendo diferencias tan específicas como era anteriormente. Y en tercer lugar, se aplicaba a todos los planes nuevos, es decir, desde el año siguiente, el año 2020, todos los planes nuevos debían utilizar esta única tabla de factores. ¿Qué fue lo que no se hizo? Aplicarlo para los planes antiguos. Y eso fue lo que generó que el año 2022 la Corte Suprema, en el pasado 30 de noviembre, sostuviera que lo que debería hacer la superintendencia era aplicar la tabla de factores del 2019 que se había determinado, unificando, ¿cierto?, estos criterios a todos y cada uno de los planes existentes. ¿Qué implicancias tenía aquello? Que se iba a generar, por lo tanto, una diferencia entre el costo del plan que habían pagado efectivamente los usuarios de ISAPRE y el costo recalculado con la nueva tabla de factores única. Si ese costo era mayor al que habían pagado, el plan se mantenía igual.
pero si ese costo era menor, debería existir un reembolso luego de esta adecuación de la interpretación de las normas vigentes. Además, estableció que todos los menores de 2 años no iban a pagar por sus prestaciones dentro del plan y por lo tanto el factor iba a ser 0. Y en tercer lugar, también estableció que la Superintendencia de Salud debería determinar la forma y procedimiento de aplicación de este fallo en un plazo de 6 meses que se cumple el 30 de mayo del 2023. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo actuó la Superintendencia de Salud? ¿Cuál fue el proyecto de ley del Ejecutivo y los otros proyectos de ley de la oposición para hacerse cargo de esta situación? Lo veremos en el próximo video.